Empecemos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué beneficios trae para la empresa la contratación de personas con discapacidad? Vamos, tenemos 20 segundos y vamos 9 respuestas. 10, 12. Las personas que están jugando, para quienes no lo han hecho, lo único que deben oprimir es el color que ustedes consideran es la respuesta correcta. Muy bien, listo. Aquí 21 personas respondieron todas las anteriores. Bueno, aquí teníamos 4 opciones. La primera, en color rojo, promueve el trabajo en equipo, sentido de pertenencia y compromiso. En color azul teníamos mejora el clima laboral. Y en color naranja teníamos contar con trabajadores eficientes. Y en color verde, que es la respuesta correcta, todas las anteriores. Realmente el contratar personas en condición de discapacidad trae estos beneficios intangibles para los empresarios. No solamente hay beneficios económicos, sino realmente impactamos a nivel organizacional. Tenemos bastantes experiencias que cuando hay un compañero con discapacidad, el trabajo mejora, se trabaja rico, los trabajadores son mucho más productivos y esto va a generar ese sentido de pertenencia y compromiso, no solamente con los empleados que tienen una condición de discapacidad, sino en general, con todas las personas. Entonces, por eso la respuesta correcta era todas las anteriores. Listo, vamos por la segunda. Aquí tenemos en primer lugar a María Camila. Muy bien. Vamos por la siguiente. Las personas con discapacidad deben tener igualdad de condiciones que los demás trabajadores. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. 32 personas respondieron de manera correcta. Así es, no debemos tener diferencias con las condiciones laborales que le ofrecemos a las personas con discapacidad. Claro, lo que debemos hacer y tener en cuenta son los ajustes razonables. ¿Qué estrategias debemos realizar para que las personas con discapacidad desempeñen las funciones? Pero realmente el salario debe ser el mismo, el contrato laboral debe ser igual que se maneja con cualquier empleado, el horario y la exigencia de los cumplimientos de las normas. Muy bien, entonces vamos a ver. Bueno, María Camila bajó, subió Lady, sigue Ángela y Sandy. Muy bien, vamos por la tercera. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Tenemos la falta de oportunidades, los prejuicios, el desconocimiento hacia la condición de discapacidad o todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. Claro, realmente a veces los empresarios tienen como estos miedos, estos mitos, esos prejuicios o sesgos que a veces tenemos frente a la contratación de personas con discapacidad. No solamente las personas encuentran a esta barrera, sino también a la dificultad y a las pocas oportunidades que se generan a nivel laboral. O simplemente a veces las personas o los empresarios dicen, yo no conozco la discapacidad, yo no me voy a meter en esto, y estos son obstáculos que generalmente nos encontramos. Y de hecho el trabajo de todos es buscar cómo disminuir estos obstáculos y apoyar para que las empresas se animen y puedan realmente dejar esos sesgos de lado. Vamos a ver, bueno, ahora subió Nancy y Diana, y bueno, Sandy se mantiene. Muy bien. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué pueden hacer las empresas para derribar las barreras que limitan la inclusión? Va muy relacionada con nuestra pregunta anterior.
Muy bien, todas las anteriores. No solamente es un cambio de actitud, es también querer aprender sobre discapacidad, sobre ajustes razonables, sobre accesibilidad, animarse a realizar la contratación de las personas, realmente es dar la oportunidad y ajustar la vacante. Es muy importante que los empresarios puedan realizar los ajustes que se requieran para que la persona en condición de discapacidad pueda desempeñar sus actividades laborales, sus funciones en igualdad de condiciones, reconociendo pues los apoyos que pueda llegar a necesitar la persona. Muy bien, Nancy se mantiene, Sandy, bueno, ahora subió Emi a nuestro podio. Muy bien. Vamos por la quinta pregunta. ¿Será que todas las personas con discapacidad necesitan los mismos apoyos y ajustes? Muy bien, listo. Aquí vamos ganando mayoría. Perfecto, 26 personas respondieron de manera correcta. Realmente, como trabajamos con personas, cada persona en condición de discapacidad, independientemente si es una discapacidad sensorial, cognitiva, física, psicosocial, van a requerir de apoyos individuales. ¿Sí? No los mismos apoyos que yo le doy a una persona sorda me van a servir para una persona con discapacidad cognitiva o discapacidad física. E incluso dentro de la misma población no nos sirven los mismos apoyos. Lo que yo implemento en una empresa para lograr una buena inclusión laboral con una persona sorda, muy seguramente no va a ser lo mismo que me va a servir en otra empresa, porque debemos tener en cuenta el contexto, el trabajo, el rol que está desempeñando la persona, las funciones y también la condición específica de discapacidad. Por ejemplo, si es una persona usuaria o no de silla de ruedas, va a necesitar unos apoyos diferentes a la persona que usa una prótesis o que usa de apoyo un bastón. Y todo esto lo debemos tener en cuenta para poder generar esos apoyos, esas estrategias y esos ajustes razonables que requiere cada persona en condición de discapacidad para la inclusión laboral. Entonces, bueno, Sandy aquí subió, Alejandro también, Mauricio, Lucía, muy bien. Vamos por la sexta. La manera correcta de dirigirse a la población con discapacidad es, bueno, esto ya lo vimos en nuestra primera parte del taller, vamos como a fortalecer. Muy bien, todos correcto. Persona con discapacidad. Personas que tienen capacidades, habilidades iguales que nosotros, no somos diferentes, tenemos una forma diferente de aprender, de percibir el mundo y por eso va a resaltar nuestra capacidad. Entonces aquí todos muy bien. Bueno, Mauricio. Ahora cuando estamos en un proceso de selección, durante las entrevistas, ¿qué debemos hacer? Perfecto, muy bien. Debemos generar confianza con la persona, debemos dirigirnos a la persona que estamos entrevistando. A veces tenemos como, uy, la persona usa un apoyo, entonces yo veo la silla de ruedas, yo veo el bastón, yo veo el intérprete, yo veo el bastón en caso que sea una persona ciega. Es importante que nosotros cuando vayamos a entrevistar a una persona con discapacidad para un cargo, centremos toda nuestra atención a la persona, que generemos ese ambiente de confianza, de igualdad. Y sobre todo, quitarnos ese miedo de, uy, es una persona con discapacidad, ¿cómo lo voy a entrevistar? Ya lo veíamos hace un rato, debemos crear apoyos, ajustes, pero dejar de lado su condición y centrarnos en la persona. Muy bien, Mauricio se mantiene, Alejandro, Sandy.
Otra de las preguntas que nos surgen es, ¿será que hacer inclusión es un proceso costoso? ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso. A veces hacemos inclusión laboral con el miedo a me va a costar mucho. Yo mejor no hago inclusión laboral porque los ajustes son demasiado costosos. Y realmente los ajustes razonables o los apoyos que yo debo hacer para la inclusión de la población a la vida laboral a veces son gratuitos. Es como ubicar un puesto de trabajo en un primer piso, no en el segundo. Ubicar la fotocopiadora al lado del puesto de trabajo de la persona. Darle más tiempo para realizar sus funciones. Entonces, realmente hacer inclusión no es un proceso costoso. Bien, Mauricio se mantiene en el primer puesto. Vamos por la 9ª pregunta. ¿Hay alguna discapacidad más fácil a la hora de realizar inclusión laboral? Muy bien. Con ninguna discapacidad es más fácil. Porque esta pregunta, a veces cuando las personas quieren hacer inclusión laboral, dicen, mira, yo quiero vincular personas con discapacidad física, porque una con discapacidad cognitiva o una sensorial es muy difícil. O no, mira, yo quiero vincular personas sordas porque es que trabajar con la población con discapacidad física es muy complicado. Realmente no. Por eso es muy importante realizar una evaluación previa, hacer un proceso con tiempo, hacer un trabajo juicioso en donde yo pueda identificar cuáles son esas discapacidades que son compatibles con el cargo que yo estoy buscando ocupar en la empresa. Cualquier persona en condición de discapacidad puede ocupar cualquier cargo siempre y cuando su condición no sea incompatible con las funciones. De ahí la importancia también que los empresarios abran su mente, eviten los prejuicios y se inclinen por una condición y no por otra. Por eso es muy importante también asesorarse. Los empresarios deberían buscar aliados, personas que sepan también y empiecen este proceso de aprendizaje para lograr realmente una verdadera inclusión. Bueno, Mauricio se mantiene, Lady, Lucía. Bien, vamos por la 10ª y última pregunta. Para la accesibilidad en las instalaciones de la empresa, ¿qué se debe hacer? Bueno, aquí sí fue como un error técnico, pero realmente la respuesta correcta es todas las anteriores. No solamente es hacer el ajuste en el plan de emergencias, porque aquí claramente debemos tener en cuenta todas las discapacidades, qué ajustes debemos tener en cuenta. Debemos también hacer ajustes al plan de inducción y formación de la persona, tener presente los ajustes que debemos realizar, que la persona muy bien, la información, hacer el ajuste al personal, al perfil de cargo, capacitar a las personas. Entonces, por ende, aquí sí nos excusamos, pero la respuesta correcta era todas las anteriores. Bien, hemos llegado al final del juego y tenemos en tercer lugar a Lucía, luego sigue Lady y nuestro jugador Mauricio Hernández. No, ya no sé. Lucía de tercero, bravo. Muy bien, agradecemos su participación y continuamos con nuestro taller respondiendo preguntas y ya. Y todo es posible. Claro. Bueno, buscando que también podamos hacer un ejercicio práctico y como interactivo, hicimos 3 casos que vamos a dar a continuación como la situación y los invitamos a que ustedes contesten las preguntas
que cada caso tiene. Entonces, el primer caso vamos a recibirlo por un video explicativo del mismo. Entonces, adelante, Sara. Cata, un favor, es que Doris tiene la mano levantada hace rato, no sé si para que le... Ay, disculpa, Doris, adelante, por favor. Qué pena. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la palabra. No, yo le quería decir lo siguiente, es que en la parte del área laboral de inclusión de personas con discapacidad visual, pues sí es muy poca la inclusión que se hace. En realidad, mi caso fue el siguiente, yo tuve que solicitar la pensión de invalidez porque en realidad las empresas no me dan trabajo ya porque, pues, por la condición mía de salud mental. Sin embargo, ya uno se ha como rehabilitado, se ha recuperado, pero es muy difícil la inclusión laboral de personas con discapacidad psicosocial. Tengo personas, amigas, que tienen el mismo diagnóstico que yo, o conviven con la misma condición, y las empresas, pues, en realidad prefieren personas con discapacidad física. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, que también existimos las personas con discapacidad psicosocial para laborar. Quería aportar era eso simplemente. Claro que sí, claro que sí, es un reto. Yo creo que tiene que haber más conocimiento del caso particular de las personas con discapacidad psicosocial. Es de pronto poder profundizar en la condición para ver qué oportunidades hay. Claramente que sí, tienes razón, es un reto y estamos trabajando para ello. Gracias por tu comentario. Muy bien, entonces voy allá a darle paso al primer caso. Este es un audio para que lo escuchemos. Me confirman, por favor, si no se llega a escuchar, me avise. Ya compartí mi pantalla con el audio activado, pero si en caso que no, por favor, quedo atento. Una empresa multinacional con sede en Bogotá recibe de su casa matriz en Europa el lineamiento de incluir laboralmente a personas con discapacidad por ser esta una política global. El gerente de talento humano en Colombia, Pepito Pérez, tiene como meta incluir al menos a 5 personas. Por favor, responde según tus experiencias y conocimientos previos cada una de las preguntas para que podamos entre todos ayudar a Pepito. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué debería hacer el gerente y qué debería hacer la empresa si fuera a incluir a personas sordas? Entonces, los invitamos a que ustedes escriban o cuál es la dinámica, Liliana, para oír del público las respuestas. Creo que como no tenemos chat, Cata, yo creo que pueden ir levantando la mano y para que ellos puedan irnos expresando lo que piensan frente al caso. Perfecto. Entonces, si tenemos manos levantaditas. Perfecto. Entonces, adelante. ¿Qué ajustes tendrá que hacer la empresa y qué procesos para poder incluir a personas sordas? ¿Quién se anima? Tenemos a Joana Agrimelda. Adelante. Listo. Hola, buenas noches, con Grimelda Lucía, ¿cómo están? Bienvenida. Pues, gracias. Muy importante, pues, mirar si es una persona sorda usuaria de lengua de señas, entonces tener su intérprete como tal. Si es una persona que es hipocúsica o también sorda, pero es usuaria del castellano, pues, igualmente tenerle todo por escrito o tenerla frente de ella, usar un tono de voz alta, tener como todo como en lengua de señas, o sea, que ya en una empresa se debe colocar las señas, o sea, señalización, los logotipos del baño, de la recepción. Bueno, más o menos esa sería como la idea que tengo yo. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a oír a Tomás. Por favor, Tomás, adelante.
Hola, sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Tomás Guzmán. Tengo una discapacidad auditiva neurosensorial. Tengo cofosis en el oído derecho y hipoacusia severa profunda en el oído izquierdo. Con mi experiencia, lo que veo es que se puede hacer una serie de, digamos, de definir una serie de tareas o competencias de acuerdo a la discapacidad que tenga la persona. Yo tengo una experiencia de más o menos unos 13 años en la vida, digamos, en el trabajo, digamos, en la empresa privada y un año en el sector público. ¿Qué vi con esta experiencia que tengo? Yo vi que el sector público maneja un área que se llama gestión documental. Gestión documental es un área que perfectamente se ajusta a las personas en condición de discapacidad, porque de acuerdo a las tareas, se ajusta a que se puedan definir varias competencias y digamos, funciones que se puedan hacer. Mi discapacidad pues, me dificulta mucho hablar. Esto lo hago con mucho cariño y mucho esfuerzo. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es definir las competencias que hay que tener para que una persona pueda desarrollar diferentes actividades. En el caso mío, yo soy administrador de empresas. Mi discapacidad fue congénita. Perdónenme que entienda un poquito, pero para que ustedes me entiendan por qué estoy acá. Resulta que hace muchos años, cuando no había inclusión, no había nada de inclusión en Colombia y la discapacidad era algo oculto. Y desafortunadamente las personas trataban de verlo como una enfermedad. Hubo una persona de la Universidad de La Sabana hace muchísimos años que se llamaba el doctor José Alvendea Pavón. No sé si tengan recordación de él. Él fue de las primeras personas que habló de inclusión a nivel educativo en Colombia. Él desarrolló su programa en el Gimnasio de los Cerros, si no estoy mal, cuando era rector allá, que allá fue donde lo conocí. Posteriormente pasó a ser rector de la Universidad de La Sabana. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Colombia es un país que no está diseñado para las personas en condición de discapacidad. Tristemente es así, lo que mencionó la compañera anterior es la realidad. O sea, yo con mucho esfuerzo he logrado sostenerme en la empresa privada, pero la empresa privada como tal no está diseñada para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Mi experiencia que me dijo a mí, que lo que hay que definir es unos tipos de cargos que puedan desarrollar las personas en condición de discapacidad y que podamos hacerlo de tal forma que seamos productivos para la empresa y al mismo tiempo nos genere un crecimiento personal. Gracias. Muy valiosa tu aporte, gracias Tomás. Está Claudia. Vamos a poner para que todos tengan la oportunidad, como ser lo más concisos para lograr que todos tengan participación. Además, son muchas preguntas y tenemos 3 casos, entonces tratemos de ser concretos y concisos. Claudia, adelante. Muy buenas noches, gracias. La opinión mía sería sensibilización al personal de la empresa. En el tema de la hipoacusia, no de la persona sorda, sino de la hipoacusia, esta pasa desapercibida y muchas personas se le hablan o se dirigen a la persona con esta dificultad sin saber que la tiene. Entonces yo creo que una de las estrategias, pues aparte del perfilamiento laboral, sería la sensibilización al resto de personal de trabajo para con esta persona. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Joana. Joana, adelante. Joana. Si quieres puedes seguir Eduard Fabio. Buenas noches, mi nombre es Eduard Fabio. Soy persona en condición de con discapacidad hace ya 32 años. Acá en Cali he sido director de la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía
e implementamos con las personas sordas un trabajo en almacenes de éxito. O sea, los que tenían resto de audición o te usaban audífonos se utilizaron en la parte donde están las personas para atender personas, y se capacitaron a un número de personas que eran las supervisoras en lenguaje de señas, y los sordos profundos trabajaban en los sótanos donde empacan todo lo que vende Éxito, de la marca Éxito. Ellos se hizo eso, pero lo principal fue hacer de los compañeros se concientizaran de que estaban trabajando con personas con esta discapacidad, y hasta este momento ha tenido gran éxito. Entonces, y ha tenido muy buena acogida. Ahí ya la mayoría de la gente de allí del almacén quiere que le den, a toda hora están preguntando que cuándo van a dar capacitaciones de lenguaje de señas, porque han hecho muy buena amistad con ellos. Muchas gracias. Gracias, Edward. No sé si Joana está lista. Joana, te damos la palabra. Entonces, si nos sigue Grimelda, por favor, Grimelda, adelante. ¿Quién sigue entonces? Estaría Geraldine. Creo que Eduard Fabio ya tienes que bajar la mano. Fue la última persona que habló, creo. No sé. Muy buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Manta y pues bajo lo que están preguntando sobre las personas con discapacidad auditiva, pensaría que el apoyo visual es muy importante para los procesos de laborales, al igual que intérpretes y modelos comunicativos que les permitan interactuar con sus compañeros. Además, también hay que tener en cuenta que muchas de estas personas que tienen una discapacidad sensorial o auditiva tienen audífonos o implantes cocleares. Si tienen un ambiente muy ruidoso, puede ser que sea una interferencia esto en sus labores diarias. Es importante también establecer espacios en el ambiente que les permitan generar buenas acciones en su labor como laboral. Bueno, excelente. Han dado unas recomendaciones súper válidas. Ahí las estamos escribiendo y no sé si podamos tomarle un pantallazo para, como no se está pudiendo grabar la sesión, para que nos quede como la memoria. Esa parte, Liliana, me gustaría ver cómo la podemos resolver. Ya se está grabando, Cata. Ya la tenemos. Perfecto. Ya se está grabando, sí, señora. Ok, entonces sigue Grimelda. Por favor, adelante. Está silenciada, Grimelda. No se oye. Eliana, ¿estás ahí? Sí, señora. Si quieres, sigue Bueno, mientras Grimelda se puede conectar. Liliana, que tenemos pues que ya pasar al otro caso, porque si no va a ser demasiado extenso, sí. Pero creo que han dado unas recomendaciones muy valiosas. Lo más importante es garantizarle a la persona sorda que pueda tener como la misma información. Entonces, todo el plan de capacitación tiene que ser, obviamente, accesible y que pueda participar en igual de oportunidades para poder tener una participación y poder entender todo el proceso dentro de la empresa e integrarse a los equipos. Pero todas las sugerencias fueron muy, muy válidas.
Entonces vamos a seguir a la segunda parte de la misma pregunta, que es qué consideraciones tendría que tener la empresa si fuera a vincular una persona con discapacidad física. Ay, perdón, me quedé esperando la palabra para dar la Vamos a retroalimentación en la como a pregunta dar anterior. esas particularidades de lo que pensamos que es importante para garantizar que la persona con discapacidad física pueda acceder. Entonces vamos a ver a Eliana. Eliana, adelante. Sí, qué pena, es que yo quería hacer un aporte a la inquietud anterior. No sé si está a tiempo de poder copiarlo en relación a los ajustes que se deben hacer para, mi recomendación en este caso es el uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Está comprobado pues que los pictogramas juegan un papel fundamental, no solamente en los procesos de comunicación, sino también de aprendizaje. Entonces, es muy importante el uso de este tipo de ajustes y de apoyos. Ok. Vamos a dar las recomendaciones para la discapacidad física o motora. Entonces, vamos a enfocarnos ahora a esas recomendaciones, ¿vale? Entonces, adelante, Grimelda, si quieres, toma la palabra. Grimelda, adelante. No oímos a Grimelda. Entonces, Daisy, ¿podrías tú entonces dar tu aporte, por favor? Adelante, Daisy. Muy buenas noches a todos. Bueno, principalmente, ¿me escuchan? Sí. Principalmente, pues para una persona en condición de discapacidad física o motora, lo que tiene que tener esta empresa es la parte de la infraestructura. Contar con rampas de accesibilidad dentro de la empresa. También contar con un ascensor, si la empresa es de diferentes pisos. Algo muy importante es también la parte de la señalización de cada uno de estos, de esas rampas. También la parte de los baños es importante, tener un baño adecuado para las personas en esta condición. Y por último, que me parece importante, es la parte del área laboral, el trabajo, o sea, su oficina, y dependiendo de la parte donde él trabaja, entonces es muy importante tener adecuadamente las mesas, lo del computador, dependiendo pues del área donde trabaje él. Entonces, esos son como algunos de los parámetros importantes que debe tener una empresa al contratar a esas personas con discapacidad física o motora. Súper, muy bien. Sharon, adelante, si quieres, nos das tu aporte, por favor. Buenas noches. Pues lo que decía mi compañera de un puesto de trabajo accesible, con las rampas, espacios en los pasillos, porque a veces los pasillos son muy estrechos. Los baños también tienen que ver con las puertas, con todas las adaptaciones, las alturas de los escritorios y las mesas de reuniones, el espacio de parqueo, el plan de emergencias, el acceso a los materiales y a las máquinas de trabajo, porque algunas cosas se ubican en repisas altas, entonces pues todo eso tiene que ser reubicado. Y la sensibilización al personal de cómo trabajar junto con una persona que tiene una discapacidad, el de hablarle a los ojos, ¿sí? Estar como en un mismo nivel, esto sería.
Perfecto, me parece bien interesante que menciones el tema del plan de emergencia, porque para hacer una evacuación, para hacer los simulacros, pues claramente que requiere pues estar no solamente la persona, sino todos sus compañeros alineados en que sepan qué deben hacer en el momento que se presentara una emergencia y tuvieran que evacuar. Entonces, muchas gracias. Adelante, Eduard, con tu comentario. Buenas noches para todos. Sí, en el caso mío tengo una discapacidad física, pues soy docente acá en la ciudad de Cali y sí, lo que decía la niña de la parte del plan de emergencia, siempre me tenían ya predispuesto, quieren a las personas que iban a estar pendientes de sacarme rápido, siempre estaban pendientes, pero no he tenido problemas, yo me desplazo en una silla eléctrica, no he tenido problemas. Lo importante es que las personas se concienticen de que uno está pues, trabajando y pues lo único que he sentido es satisfacción desde mi punto de vista como docente de parte de mis educandos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sharon, creo que ya tú hablaste, ¿vas a adicionar algo más o pasamos a la otra pregunta? Creo que ya. La tercera era, perdón, ¿cuál? La tercera pregunta es si fuéramos a incluir a personas dentro del espectro autista, con autismo. No sé ahí quién se va a lanzar a dar los comentarios y sugerencias. ¿Qué creen ustedes que sería importante que la empresa tuviera en cuenta? Ok, Claudia, te damos la palabra. Adelante, Claudia. Sí, gracias, qué pena, no había encendido el micrófono. Bueno, para las personas con autismo es indispensable el tipo de funciones asignar a esta persona. Y sin pretenderme salir del autismo, hay algo que no se toma en cuenta, es las personas con discapacidad cognitiva leve o intelectual leve. Y es el tipo de valoraciones que se hacen en los exámenes de ingreso para este tipo de personas. Ajustarse, esos exámenes deberían ajustarse. Gracias. Muy importante aquí hablar de que en el espectro autista es tan amplio. Lo hemos trabajado en compañía de LICA, la Liga Colombiana de Autismo, hemos hecho algunos procesos en conjunto y el autismo es una condición tan única y propia que hay personas con autismo que no tienen discapacidad intelectual. Otros tienen como asociado al autismo la discapacidad intelectual. Entonces, claramente todo el tema del lenguaje sencillo, de tener muy organizado las funciones una a una, organizadas con pictogramas, con poder anticipar todas las situaciones y explicar y dar por demostración, pues es lo más claro. Pero para el tema del autismo, digamos, particularmente, no sé si queramos como enfocarnos en esas sugerencias específicas. Entonces, adelante, Mimi, por favor. Vale, gracias. Bueno, pues yo cuento una experiencia de una persona que logramos hacer una incursión laboral con autismo y algo que pues, o sea, que uno siempre dice es utilizar para lo que ellos son buenos, ¿no? O sea, conocer, por ejemplo, que son muy literales y eso a nivel de la parte laboral, pues hacen que sean muy honestos, que se adapten también con facilidad. Importantísimo conocer que son de rutinas y que por lo mismo, si yo le pongo una rutina laboral, se va a adaptar con mucha facilidad. Entonces creo que son una de las cosas maravillosas que no podemos tener, o sea, para lo que ellos son buenos, cómo está su memoria, cómo está su proceso, son muy meticulosos y el ser meticuloso le hace que hagan cosas de organización muy bien elaboradas y con muchos detalles.
Es verdad. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra sugerencia? Por ejemplo, veíamos en un caso práctico que la persona con autismo tenía como un par de apoyo. Entonces, claramente, cuando ingresamos a una empresa, cualquier persona nuevo, pues uno no conoce nada, pero entonces al permitirle tener como un par de apoyo a lo largo de todo su proceso, ayuda mucho a que las personas puedan adaptarse y conocer paso a paso, digamos, con mucha confianza, con mucha como tranquilidad, toda su dinámica de trabajo, el entorno, la parte social, que generalmente puede ser a veces un reto, es importante entonces entenderla para que, digamos, si la persona no nos mira a los ojos, pues no pensemos que es que lo hace por grosero, por despistado, sino que es parte como que no haga contacto visual, no es lo importante. Entonces, entender esas capacidades y los intereses para potenciar sus oportunidades es muy importante. Perfecto. Sharon, ¿quería decir algo ahí? Por favor, adelante. Sí, pensaba que también, bueno, como decían, el espectro autista es súper amplio y pues cada persona es muy diferente. Entonces ya evaluando como la persona, las capacidades que tiene y las dificultades que también pueda presentar, entonces uno también tendría que pensar en la adaptación del espacio de trabajo, ¿sí? Digamos los espacios en donde son muy ruidosos o hay muchas luces o entran muchas personas, puede que a algunos les perturbe. Entonces, como tener esa tranquilidad en su espacio de trabajo. También las relaciones laborales, como que es importante revisarlas. Y pues asignar las funciones dependiendo de las capacidades, como decía la compañera, pues de lo que mejor se le da a la persona. También la sensibilización al personal para que entienda cómo relacionarse con la persona con discapacidad. Establecer unas formas de comunicación, porque no siempre todas las personas dentro del espectro autista pues utilizan el lenguaje verbal, algunos pueden tener otro tipo de lenguaje. Y sí, eso. Súper importante. Entonces vamos con Joana, por favor, adelante. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. ¿Me escuchan? Buenas noches. Me gustaría dar un aporte, que estoy levantando la mano y parece que no se ve, no sé. Y sí me gustaría hablar sobre algo muy importante que no lo han tocado para la inclusión en el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Es muy importante que cuando las empresas vayan a incorporar en sus plantas a personas con discapacidad, siempre exista un apoyo psicosocial, porque es muy importante para la persona hacerle sentir que es importante, valga la redundancia, para la empresa, que su trabajo es valioso, que aparte de suministrarle a todo el personal sensibilización, hacer los ajustes físicos de infraestructura, plan de emergencia, todo esto, es muy importante la parte emocional de la persona, cómo se siente, que aprenda a diferenciar cuándo es una función que está desarrollando, cuándo se le puede presentar bullying, cuándo puede ser un acoso laboral. Es muy importante que la persona con discapacidad aprenda a identificar todas estas situaciones que se pueden presentar en cualquier ámbito laboral, independientemente que tenga o no una situación de discapacidad. Estos no son situaciones ajenas que se nos pueden presentar, y es muy importante que para el proceso de inclusión, de adaptación y de permanencia en el lugar de trabajo, porque este lugar de trabajo debe estar dado por las competencias, las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad. Hay que trabajar mucho su parte psicosocial para que se sienta una persona útil, que está desempeñando una función por la cual fue contratado,
y por la cual merece devengar un salario digno de acuerdo a las especificaciones de la empresa. Y sí, muy importante esta parte, tenerla en cuenta para que la persona se sienta en un ambiente tranquilo donde pueda desarrollar su potencial. Bueno, pues tienes toda la razón. La parte del bienestar emocional es muy importante y debe haber en esa estructura de apoyo para la persona como para todos los demás compañeros, pues claramente un apoyo emocional. Esa parte es importante. Y de la familia, no lo hemos mencionado tampoco, pero también el apoyo de la familia tiene que ser importante en todo este proceso. Es toda una red de apoyo para que permita a la persona desarrollar todo su potencial. Faltaba Tomás. Adelante, Tomás. Mira, sí, gracias. Mira, gracias. A ver, mira, mi experiencia que yo tenía durante algunos años de trabajo, he visto que las personas que tienen autismo son, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con uno, que hicimos una gran compañía hace muchos años, y son supremamente, pero supremamente meticulosos. Son perfeccionistas, no les gusta cometer un solo error. El problema que tenemos nosotros, las personas en condición de discapacidad, es que desafortunadamente pues no tenemos estabilidad laboral. Entonces se cumplen los contratos, nos cancelan los contratos y así sucesivamente. Entonces la inestabilidad laboral ha sido de alguna manera un perjuicio para nosotros. Pero las personas con autismo son supremamente juiciosas. Yo como administrador de empresas, con mi discapacidad, veo un enorme potencial en ello. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, vamos a seguir a la próxima pregunta, que es ¿cuál, Sara? Ok, esta es un reto, realmente tener a una persona sordociega en una empresa va a ser un tema que va a exigir unos apoyos de pronto más intensivos, pero quisiera oír de ustedes cómo creen que debe la empresa prepararse para recibir a una persona que claramente no pueda escuchar, pero que tampoco pueda ver. ¿Quién alza la mano? Tomás. Bueno, adelante, Tomás. A ver, mira, esta es otra experiencia que tuve también. Mira, ahorita las entidades públicas del Estado tienen unas herramientas que tienen a través de resoluciones. Hay una figura que ellos manejan que es trabajo en casa. Las personas que tienen esta discapacidad sordociegas, la verdad es muy difícil. La movilidad para ellos es muy complicada en una ciudad, en una selva de cemento. Yo pienso que con ellos se puede trabajar perfectamente, trabajo en casa, lo pueden hacer muy bien, lo pueden hacer de una manera muy eficiente y pueden ser un aporte bastante productivo para la sociedad. Muy bien. Ese tema del teletrabajo ya lo había pensado y lo iba a decir, pero muchas gracias por adelantar. Y aparte todo el tema de la tecnología. Tenemos que entender pues que ahora hay de pronto unas plataformas que le permiten a la persona poder, digamos, interactuar. Entonces, no sé, alguien que nos pueda hablar de la tecnología. Eduardo, adelante. Eduardo. Sí, o sea, pues en la experiencia que tengo como líder de discapacidad a nivel del departamento del Valle del Cauca, ha sido muy difícil lo de la inclusión para este tipo de personas, de esos compañeros con ese tipo de discapacidad. En la gobernación se dio a una persona ciega con unos restos de audición, pero entonces ya ponían problemas porque había que contratarle una persona, o sea, él es muy intelectual y todo porque es abogado y politólogo y pues, de la Universidad del Valle, pero ustedes veían el problema de que había que contratarle otra persona para que estuviera al lado de él y que él hablara y que la otra persona escribiera en el computador, porque pues él no
no tenía esa habilidad. Pues en los 32 años he visto mucha pero muy poca inclusión para las personas ciegas, y ahora mucho más para las personas sordociegas. Yo por lo menos acá en el departamento del Valle del Cauca no he visto esa oportunidad de dar a la persona sordociega, no lo he visto. Gracias. Perfecto. Evidentemente es un reto grande, es algo que debemos trabajar. Vamos a seguir a la otra quinta pregunta que se refiere a personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta pues que es cognitiva o intelectual. Entonces, vamos con Claudia. Claudia, si quieres darnos tu aporte acá. No, disculpa, tenía la mano arriba sin fijarme, pero pues igual sería por la misma línea de lo que mencioné anteriormente, evaluar pues sus verdaderas capacidades y que sus admisiones se ajustaran a ello, ¿no? A sus capacidades de aprendizaje. Me gusta mucho con los colores. Bueno, usaremos este. Otro muy distinto, pues de vez en cuando. Muy bien. Cata tuvo un problema en este momento. Ya se vuelve a conectar. Sara, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Tú tienes acceso a esta información? Sí, señora. Para que vayamos adelantando. Si quieres, seguimos a la otra pregunta y vamos cerrando este caso. Perfecto, licenciada. La última pregunta sería, la sexta. Ya con la discapacidad psicosocial, ¿qué estrategias o qué podría hacer este empresario para lograr incluirlas laboralmente? Bueno, le damos la palabra a Sharon y luego Doris. Doris. Hola, disculpa, ¿podría decir un poquito sobre las personas con discapacidad cognitiva? Dale, Creo que dale. no alcanzaron a decir. Bueno, Claro, pues, sigue. pensaba primero en asignar las funciones de acuerdo a las habilidades e intereses de la persona. Segundo, utilizar métodos de comunicación adecuados a cada persona. Algunas personas con discapacidad cognitiva pues también tienen sordera, tienen o alguna otra discapacidad adicional. Entonces, pues de acuerdo a eso también habría que ajustar. Y en cuanto a los trabajos, el trabajo debe ser con unas consignas muy claras, concisas y de establecer rutinas fijas para que ellos se organicen bien de acuerdo a eso y puedan realizar su trabajo lo mejor posible. Perfecto, Sharon. Mil gracias por tu aporte. Doris. Hola, buenas tardes. En caso de que contraten una persona con discapacidad psicosocial, como es mi caso, que yo manejo y convivo con una discapacidad psicosocial, ¿qué me gustaría a mí exactamente? Ante todo, ambiente laboral adecuado. Yo sé que es difícil, en algunas empresas el trabajo es como más estresante que otros, pero yo considero que un ambiente laboral adecuado ayudaría muchísimo a que una persona con discapacidad psicosocial se desarrolle y crezca en la empresa como pez en el agua. Entonces, un ambiente laboral sería importante. Otra cosa sería
asignar funciones determinadas, o sea, no sobrecargar a la persona con muchas funciones, porque uno tiende a estresarse. Entonces, no sobrecargar a la persona con... Eso depende de cada uno, obviamente, de la persona que tenga discapacidad psicosocial, porque no todos somos iguales, no todos convivimos con el mismo diagnóstico. Pero en mi caso, sí, funciones determinadas y no sobrecargar a la persona con determinadas cargas laborales o funciones. Y ante todo, también sería adecuado incluirnos, porque creo que considero que es una de las discapacidades un poco olvidadas para la parte de inclusión laboral. Valga la redundancia, estamos hablando del tema de inclusión laboral y hay que mirar ese grupo objetivo, esa comunidad con discapacidad psicosocial, que conozco muchísimas personas que quieren laborar y no les dan la oportunidad. Entonces, eso era lo que quería aportar. Perfecto, Doris, mil gracias. Melina. Melina, te escuchamos. Melina. Melina, no te podemos escuchar. No, buenas noches. Hola, ya te escuchamos. Sí, no sucede pues que pues no tenía como dificultad para conectarme, estaba intentando ver cómo podía pues compartir mi opinión. Pues, yo soy de la ciudad y pues soy maestra de educación especial, trabajo con niños de síndrome de Down y otras discapacidades. Pues la verdad quería era como pues no sé, pues ser partícipe de este evento, pues me parece interesante pues que se hable sobre la inclusión de todas esas personas que realmente necesitan un espacio en la vida social y resaltar pues su valor, su importancia a nivel mundial, porque ellos son seres importantes, son seres maravillosos que nos enseñan a nosotros, a todo tipo de personas, nos dan una gran enseñanza de que se puede hacer las cosas, de que no necesitamos tener, de que con lo poco que te contamos podemos hacer muchas cosas, entonces no necesitamos tener grandes proporciones de espacio, sino ser esa persona que realmente queremos y que se puede lograr. Solamente quería decir eso. Melina, mil gracias. Sí, precisamente por eso estamos promocionando este tipo de actividades donde tratamos de, volvemos a insistir mucho, incluir a todos en este proceso. Es muy importante para nosotros, para la universidad, para las maestrías y las especializaciones, dar a conocer y que ustedes también, como partícipes de este proceso, entiendan que formamos desde estos ángulos también para poder hacer parte e incluirlos a todos, porque todos somos parte de este proceso, no solamente de aprendizaje, sino de inclusión en las organizaciones, en las escuelas y en todos los procesos que vivimos dentro en este mundo, porque todos son seres maravillosos, como tú los dices. Mil gracias. Sí. Lini. Gracias, sí, mira, yo quería aportar un poquito más ahí cuando decía nada de asignar las funciones, que también es muy importante en el caso de discapacidad psicosocial, establecer como un manual, que llevase un manual cada función también determinada. Mira que cuando hay como esas crisis emocionales o crisis determinadas, eso ayuda mucho porque retoma a la persona otra vez donde debe iniciar, ¿no? Y sin olvidar también que es muy importante que esté acompañado con un componente emocional, ¿no? Que se tenga un componente emocional y que eso esté dentro del mismo ambiente laboral. Eso es importantísimo. Súper valioso todos estos comentarios. Sí, realmente cuando hacemos inclusión de personas con discapacidad psicosocial, como lo veíamos hace un rato en el juego, es muy importante poder llegar a sensibilizar a los empresarios, precisamente por el miedo, por el estigma y el tabú que hay todavía en lo referente a la salud mental.
Rescato las palabras de Doris frente a lo que ya mencionaba, que no todas las personas conviven con el mismo diagnóstico. Y aquí también es muy importante que la persona pueda identificar, que la persona que esté haciendo todo el reclutamiento pueda conocer un poco más sobre estas condiciones que se podrían llegar a presentar, para poder de esta manera realizar los apoyos y ajustes. No es lo mismo que una persona tenga una esquizofrenia, que tenga una depresión, tenga crisis de ansiedad, y cada persona va a requerir un apoyo. Adicionalmente, que se ha identificado cuando se hace inclusión de personas con discapacidad psicosocial, pues que es muy importante que la persona también se autorreconozca, ¿sí? Cuando queremos incluirlos, es muy importante que la persona conozca sus condiciones y también genere ese compromiso frente a su salud, frente a la toma de su medicación, frente al asistir a sus terapias, porque eso también va a ayudar mucho a esa inclusión y adaptación laboral. Tal como lo mencionaba también ahorita la persona que comentó lo del manual, esto también va a ayudar para que la persona pueda tener claridad en las funciones y generar como esa tranquilidad frente a lo que está realizando. Es como complementando la parte de inclusión con esta condición, que definitivamente tanto la discapacidad psicosocial como la sordoceguera, pues sigue siendo uno de los retos más grandes para incluirse laboralmente. Bien. No sé si alguien quiera comentar algo adicional a la discapacidad psicosocial o ya terminaríamos con nuestra última pregunta. Entonces, la última pregunta se refiere a contratar personas ciegas o de baja visión. Entonces, concentrémonos aquí, ya hemos dicho mucho acerca como del acompañamiento, de la sensibilización, pero específicamente para las personas ciegas, ¿qué sería lo más válido considerando esta condición? Perdón, Si ¿puedo quiere, hablar? entonces, no, sí que alzaste la mano, entonces adelante. Ay, perdón. Bueno, yo considero que es importantísimo ubicarlo espacialmente, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas de las que ya hemos hablado para todos, pero sí esa ubicación espacial también es importantísima para ellos. Y una segunda, pues ese que se contrate en una labor específica que pueda desarrollarse muy autónomamente, porque aparte de eso llegan a ser muy independientes, ¿no? Pero también tenemos que hacer que su espacio permita esto también en ellos. Súper importante lo de la ubicación espacial, claro que sí. ¿Quién más alzó la mano? ¿Jorge? ¿Jorge alzó la mano? Adelante. Adelante. Jorge. Tomás. Bueno, Tomás alzó la mano. Doctora, gracias. Gracias por la oportunidad. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia para la contratación de personas con discapacidad? El sector público, que está obligado a contratar el 2%, no lo cumple. Desafortunadamente no lo cumple. Y el sector privado no está obligado, ni las herramientas que les da el Estado para que contraten de alguna manera no son atractivas para ellos. ¿Ellos qué tienen? Ellos tienen dos beneficios. El primer beneficio es que por contratar a una persona en condición de discapacidad tiene unos puntos adicionales a la hora de licitar con el Estado. Y el otro beneficio es el descuento del 30% en declaración de renta. Pero ¿qué sucede? Los empresarios de una o de otra manera no ven esta figura como atractiva para ellos. Son pocas las empresas de alguna manera que tienen inclusión con nosotros. Entonces, ¿qué pensaría yo que tocaría hacer? O es una posición muy personal.
tocaría reevaluar cuáles son los beneficios que la empresa privada realmente está recibiendo por contratar personas en condición de discapacidad y mejorar esos beneficios para el empresariado, para que la empresa tenga un beneficio, digamos, más atractivo, porque es que realmente en Colombia la inclusión es casi que nula. Gracias. Bueno, gracias, Tomás. Claudia, adelante. Gracias. Concuerdo completamente con Tomás y estoy en este taller por dos razones. Yo tengo una discapacidad auditiva y tengo mi hija que también tiene una discapacidad auditiva y cognitiva leve. Las barreras con las que nos encontramos diariamente en el ámbito laboral son muchísimas. Yo pienso que de verdad se debe, más que brindar estímulos a la empresa privada para que nos puedan contratar y nos puedan dar esas oportunidades, es concientizar. Es concientizar que somos personas con discapacidad, pero que también tenemos cualidades y que podemos salir adelante. Y que también tenemos necesidades. Mi hija, pienso yo, ¿qué será de mí cuando yo fallezca? Y ella cómo va a pagar su arriendo o su transporte o atender sus necesidades. Entonces, concuerdo con Tomás. El gobierno incumple los compromisos que tiene en cuanto a contratación. Y acá me permito, de manera respetuosa, sin extenderme, el tema de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Frente a esto, lanzan convocatorias en cantidades, pero en los exámenes, en las pruebas, no se ajustan a las personas con discapacidad y sus resultados son, no, sí lo hacemos y tenemos con orgullo 300, 500, 200 personas esperando a ocupar esos cargos, pero las pruebas no se ajustan a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue un aporte importante y creo que estamos trabajando justamente para hacer algo de flexibilización, porque la experiencia que muchas veces piden para esos cargos públicos son muy altas y efectivamente no se logran. Entonces se abren puestos, pero finalmente el llegar y el tener acceso a cumplir con esos perfiles no es tan fácil. Entonces, muchas gracias por el aporte. Edward. Sí, también quería hacer un aporte. Pues acá en Cali vemos varias personas que estamos por contratación de servicio. Entonces, precisamente hice un derecho de petición dirigido al Departamento Administrativo de la Función Pública, porque el decreto 2011 del 2017 se refiere que las personas que se desempeñan como contratistas o prestadores de servicios deben de ser contratados de planta, como lo dice la convención, que la convención que fue aprobada por Colombia por la ley 1346 de 2009, en el que establece en el artículo 27 del numeral 1, literal G, emplear a personas con discapacidad en el sector público, lo cual no cumplen con la cuota. O sea, he comenzado a enviar acá a todas las secretarías derechos de petición, donde por lo menos la Secretaría de Cultura de acá de Cali tiene 350 empleados y de los 350 empleados tiene uno con discapacidad, una persona con discapacidad contratado de planta y dos por prestación de servicios. No cumplen con la cuota. En el decreto 2011 del 2017 dice que tienen que cumplir con una cuota paulatinamente de aquí hasta el 2030 y no la cumplen ni el propio gobierno. Entonces debemos de procurar porque ellos cumplan esto, pero es enviando estos derechos de petición a las administraciones públicas o distritales, municipales y departamentales para que ellos son los primeros llamados a cumplir la convención, la ley 1346 de 2009, el gobierno. Ellos fueron los que ratificaron mediante la ley 1346 de 2009
en el artículo 27, numeral 1, literal G, emplear a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, pues claramente tiene que haber un control, una veeduría de que se esté cumpliendo pues ese decreto, porque francamente pues el gobierno tiene que dar desde el sector público un ejemplo para que se motive pues la inclusión y la contratación de las personas con discapacidad. Entonces pues hay que hacer más para que haya una veeduría y un control para el cumplimiento. Creo que vamos a pasar, nos quedan para ser puntuales, nos han podido en especial ser puntuales y vamos hasta las 8. Creo que ya terminamos el primer caso, Sara, ¿estaría terminado o queda una pregunta más? No, ya. No, Ya. sí. Ya. Entonces, tenemos 2 casos más, pero vamos a hacer uno. Entonces, Liliana, ¿tú quisieras escoger cuál de los 2 casos debiéramos solucionar? ¿Cuál te parece más acorde? No, pues si quieres hagamos el 3. Ok, entonces... Y nos centramos, Cata, nos centramos como en la pregunta como central para que podamos darle respuesta a eso y vamos haciendo el cierre. Perfecto. Gracias. Este toca leerlo, ¿no? No tiene audio, sino toca leerlo, creo. Perfecto. Sí. Bueno, entonces dice, la empresa AB ha realizado contratación de personas sordas en su planta productiva, ya que la población se ha destacado por sus altos niveles de productividad. Sin embargo, la empresa ha identificado que al tener un plan de inducción y formación bastante extenso, esta población no se ha podido beneficiar al 100%. ¿Qué estrategias podría implementar la empresa para derribar distintos tipos de barreras? Entonces, por favor, tratemos de centrarnos en cómo derribar estas barreras comunicativas para lograr darle a la población, digamos, pues toda la capacitación y que puedan participar. Ya tenemos manitos levantadas. Melina. Ay, sí. Listo, adelante, adelante. Tomás.